buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Con esta nueva teoría intentaré determinar quiénes son los guerreros de Harran y sus verdaderos propósitos. Tema del que nadie más habló antes, pero que sin duda merecen más de nuestra atención. Obviamente me refiero a Dahlan, Jern y Khalil. Dichos personajes corresponden a la tercera entrega de contenido lanzado el 13 de febrero de 2018. Y su llegada a Dying Light coincidió con el evento de San Valentín de ese mismo año, razón por la cual Techland también regaló un diseño para la ballesta y una pintura para el buggy. Pero más allá de todo eso, lo que llamó verdaderamente la atención de los jugadores y de paso provocó su disgusto, fue que estos tres individuos no ofrecían ningún tipo de artilugios únicos ni árboles de habilidades propios, y dado que se trataban de nuevas integraciones al juego, mínimamente se esperaba que ofrecieran algo novedoso para refrescar el título, ya que con esta propuesta Techland pretendía mantener a los jugadores activos y también atraer a más usuarios, a la vez que recuperar a los que habían abandonado el juego. Sin embargo, nada de eso sucedió. Y todas estas razones fueron suficientes para que hoy en día se lo considere el paquete gratuito más olvidable de la comunidad. No lo digo yo, lo dicen las opiniones de la gran mayoría. Ahora, eso fue un poco de historia y contexto. Hablando de datos oficiales, tenemos las breves biografías otorgadas a los personajes. En primer lugar tenemos a Dahlan Kavanagh, 28 años de edad. Fue un estudiante a quien le gustaban los deportes extremos. Actualmente es un militar entusiasta y adicto a la adrenalina en busca de una verdadera experiencia. Sus combates lo llevaron a terminar en la zona de cuarentena de Harran, pero tomó esto con un sentimiento de emoción extra a su adicción. Seguidamente está Jern Nemenfield, 36 años y músico. Era bajista de un grupo de metal que fue a vacacionar en Harran. Se suponía que debía irse de la ciudad antes del brote, pero su vuelo se retrasó. Y para cuando las condiciones climáticas mejoraron, Harran ya había sido aislada por completo del exterior. Y por último, Khalil Souba, de 42 años, amante de los deportes en equipo y el senderismo. Fue un profesor de educación física que llevó a sus mejores estudiantes en un viaje de excursión a Harran. Lamentablemente perdió a todos sus alumnos durante los primeros días del brote, lo que rápidamente lo sumergió en depresión y casi comete suicidio por eso. Durante semanas logró sobrevivir, más por coincidencia que por esfuerzo propio, pero consiguió recuperarse y desde entonces busca una forma de redimirse. Y eso es más o menos lo que sabemos con certeza sobre ellos. Ahora llegó el momento de pasar a la teoría. Al principio se creía que estos personajes podrían usar los mismos atuendos que Kyle Crane, y que sus aspectos particulares solamente servían para darle más variedad al personaje principal, que es Kyle. Pero sospechosamente, Dahlan, Jern y Khalil tienen únicamente 3 atuendos cada uno: ropa limpia, agente especial y explorador urbano. Desde su llegada al juego en 2018, sus atuendos no fueron aumentando en cuanto a cantidad ni variedad. Se quedaron solamente en esos 3. Y esa será la base de esta teoría, los atuendos. El de ropa limpia se le otorga a Crane por ser miembro de los Corredores de la Torre. Se consigue simplemente jugando la campaña principal, así que no supone realizar ningún encargo extra ni pagar por DLC. Por otro lado, el atuendo de agente especial y explorador urbano originalmente solo se obtenían al preordenar el juego. Actualmente se consiguen comprando el paquete de superviviente definitivo. De este paquete nada más quedó descartado el atuendo de ninja para Dahlan, Jern y Khalil, ya que no tendría sentido, si de todas formas sus rostros estarían cubiertos. Es algo obvio, pero lo aclaro por las dudas. La gran pregunta ahora es, ¿por qué Techland hizo esto? ¿Por qué solamente estos 3 atuendos y no permitió que los guerreros de Harran utilizaran otros atuendos que llevan la cara descubierta? Bueno, mi teoría es que estos 3 individuos sí comparten cierta similitud con Crane, pero que hasta el propio Kyle ignora por completo. Verán, la cosa pudo haberse dado de la siguiente manera. Luego de los acontecimientos en Harran, luego de que el Sai fuese expuesto y Rais asesinado, el Ministerio de Defensa no tuvo más opción que abandonar su plan de bombardear la ciudad con la esperanza de erradicar el virus para siempre. En su lugar, simplemente ordenaron la retirada inmediata de sus fuerzas, dejando a los últimos supervivientes dentro de Harran a merced de su suerte. Pero el Sai tenía otros planes. Aún buscaban hacerse con la investigación del Dr. Zere y el archivo robado por Rais. Con Kyle Crane habiéndose rebelado y desertado, el Sai tuvo que buscar nuevos candidatos que cumplan con el encargo. Y aquí es donde entra Bad Blood. Este spin-off es canon y ocurre un año después de los acontecimientos de Dying Light, de allí que se vea tanta vegetación. Para ese entonces, Kyle Crane se encontraba en el campo buscando la cura definitiva. Por tanto, ignoraba completamente lo que se estaba dando en Harran. Es decir, que el agente al que controlamos para recoger las muestras y llevárselas en helicóptero del Sai no es Crane, sino alguien más. Pero a esta teoría le está faltando algo. ¿De qué manera obtuvieron sus atuendos estos personajes? El de explorador urbano es relativamente sencillo de especular sin mucha más dilación.
Si jugaron Dying Light durante las noches el tiempo suficiente, sabrán que si sobrevivimos a una persecución nocturna de nivel 1, nos resguardamos en una zona segura y descansamos para superar la noche, a la mañana siguiente nos saldrá en pantalla el título de Explorador. Y tanto Khalil como Jörn y Dahlan estuvieron atrapados en Harran desde el primer momento, tal y como expresan sus biografías. Así que evidentemente ellos tuvieron que sobrevivir incontables noches dentro de la ciudad. Por lo tanto, es seguro suponer que también les fueron otorgados los títulos de exploradores. De ahí el nombre que recibe el atuendo explorador urbano. Pero aún nos quedan dos atuendos más: agente especial y ropa limpia. Bien, de aquí derivan dos posibles situaciones dadas las circunstancias. Número 1, el SAI escogió a los supervivientes dentro de Harran que consideraron más aptos, aquellos que seguían vivos tras el final del juego, ofreciéndoles poder salir de Harran si cooperaban con ellos. Y de paso también les ofrecieron una buena paga, ya que como bien se sabe, el dinero puede ser un incentivo bastante tentador. Y como ninguno de los tres tenía nada que perder, al final aceptaron. Pero, ¿cómo es que Dahlan, Jörn y Khalil se convirtieron tan rápidamente en agentes especiales del SAI? Se preguntarán ustedes. Como ya les mencioné, Bad Blood se da un año después del primer juego. Ese es tiempo de sobra para entrenar y adoctrinar a una persona en distintos estilos de combate, conocimientos en informática, infiltración y todo lo que haga falta, según los intereses de dicha organización. Más adelante, al igual que hicieron con Crane, el SAI infiltraría a sus agentes en la ciudad para que establecieran contacto con los de la torre, se integraran y ganaran su confianza, para luego poder destruirlos desde dentro, ya que el SAI sabía que los de la torre eran aliados de Crane y habían colaborado con él a la hora de desbaratar los planes del SAI, como Jade y Brecken por ejemplo. Debido a eso es que Kyle pierde todo contacto con Lena casi al final de The Following, porque el SAI al final consiguió deshacerse de la última resistencia en Harran. De esa forma ya no habría testigos. Es por eso también que en Bad Blood vemos que la torre parece abandonada y con un aspecto muy diferente, como si alguien o un grupo distinto la hubiese ocupado o reclamado. Ahora bien, sé que eso suena muy oscuro y perturbador, pero sin duda encaja con la atmósfera aterradora que caracteriza a Dying Light. Y si no están de acuerdo con esa hipótesis, la segunda posibilidad es que Khalil, Jörn y Dahlan en un principio hayan sido corredores de la torre de Brecken, que se unieron un par de meses después de que Kyle abandonase Harran para adentrarse en el campo. Por eso es que nunca los vemos en la torre ni escuchamos que alguien hable de ellos. Pero como suele suceder en toda sociedad, existen aquellos que tarde o temprano eligen dejar de seguir las normas o reglas de su grupo o líder. Por lo que Dahlan, Jörn y Khalil decidieron abandonar Harran y dejar atrás a los de la torre. Algo similar al plan que tenía Dawood, por ejemplo, ya que los recursos y suministros de la torre tarde o temprano se acabarían, y eran plenamente conscientes de ello. Así que los tres personajes establecieron contacto con el SAI para que los evacuaran, pero el SAI no actúa de manera altruista. Esta organización necesitaba nuevos agentes con mucho potencial, y los guerreros de Harran anhelaban desesperadamente abandonar aquel infierno, así que los intereses de ambos bandos coincidieron. De ahí en más, el reclutamiento se habría llevado a cabo en secreto, y así fue el trato pactado. El SAI les ofreció a los guerreros libertad y dinero a cambio de que estos recolectaran muestras del virus y se las entregaran. De esa forma, el SAI continuaría estudiando y experimentando con diferentes cepas y mutaciones. Y esto, amigos míos, se conectaría directamente con la trama de Dying Light 2. Yeah, right. So they just isolated the entire city. And did it help? Did it stop the virus? Yeah, for a while it worked. Only in secret, a handful of scientists continued to study the virus. You know, manipulating its DNA, creating new strains. They were looking for commercial and military applications. So, you know, they're doing it for the money, really. Well, next, the shit hit the fan. By Christmas 2021, one of these mutated strains escaped from a level 4 laboratory located near Geneva. By the end of 2023, 98% of the population had been lost to the virus. Antes de cerrar el video, gente, de seguro más de uno tuvo esta duda. ¿Por qué no mencioné el atuendo de explorador común? Se los explico. Como verán, este atuendo no pertenece a ninguno de los guerreros de Harran, y por tanto no aplica para esta teoría. Además, se podría decir que el de explorador urbano originalmente le pertenecía a Dahlan Cavanagh, ya que el uniforme es más apto para el combate, y recordemos que Dahlan era militar. Luego pudo legárselo a sus otros dos compañeros, tras haber pasado tanto tiempo entrenando junto a ellos y compartiéndoles su experiencia. Así fue como Jörn y Khalil obtuvieron ese atuendo reglamentario. Y de esta manera quiero concluir el video de hoy. Ese fue básicamente mi punto de vista sobre cómo y por qué los guerreros de Harran fueron agregados a Dying Light.
Pero en fin, gente, ¿ustedes qué opinan de esta teoría? Realmente me encantaría ver sus comentarios al respecto. Asimismo, como siempre les propongo, pueden animarse y abrir un debate en Discord por si quieren rebatir esta hipótesis o plantear algo nuevo. Siempre estoy abierto a opiniones de la comunidad. Espero lo hayan disfrutado, que es lo más importante. No olviden que un buen like me ayuda mucho y una suscripción mucho más aún. Compártanlo con aquellos jugadores y fanáticos de Dying Light que conozcan. Por mi parte, eso es todo. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches y buena suerte, cracks.